Buenas tardes. Seguimos con la próxima sección, donde vamos a hablar de temas vinculados a ciberseguridad y privacidad de datos. Y privacidad. Nos va a acompañar en esta oportunidad a Fabián Descalzo, que es socio de la práctica de ciberseguridad y gobierno tecnológico de BDO Argentina. Es líder de ciberseguridad, a su vez para la práctica de BDO en Latinoamérica. Fabián es docente universitario, es conferencista habitual de la American Chamber of Commerce en Argentina sobre estos temas, es miembro del Comité de Educación de ISACA y también participa en el Comité de Seguridad de la Información, Ética y Compliance del Instituto del IEEE, o sea, el Instituto de Ingenieros Electrónicos. Bueno, perfecto. Para no gastar mucho más tiempo, te dejo, Fabián, que nos haga nuestra presentación. Gracias, Luis, por la presentación. Bueno, gracias a los que están en el salón. Después de todo lo que dijo Ramsés, la verdad, sin querer hacer alusión tampoco a nada en particular, me voló la peluca, como supongo que a más de uno de ustedes. Yo voy a hablar hoy de temas un poco más terrenales, ¿no? Un poco más cercanos que lo que tiene que ver con el 2040, ¿no? Lo que está relacionado a privacidad de datos, principalmente en lo que está asociado a ciberseguridad, pero desde el punto de vista más, como algunas de las cosas que también mencionaba Ramsés, de la importancia que tenemos que tener desde el gobierno en sí, y además principalmente y sobre todo con los temas de privacidad, como dice esto, ¿no? Que es un derecho social, desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos desde las empresas, transmitir de alguna manera el hecho de cómo protegernos frente a la privacidad a cada una de las personas, de los colaboradores de la compañía, ¿no? Por eso lo que decimos, no solamente que es un derecho social, obviamente, sino también el hecho de que las compañías deben garantizar de alguna manera y deben establecer pautas para su confianza digital en el uso de la tecnología. Como lo digo habitualmente, me gusta hacer el tema de las líneas de tiempo para poder entender, primero, que nada de lo que estamos viendo hoy es algo nuevo, y adicionalmente a eso, lo que requiere esto es que necesitamos ir madurando en el tiempo en relación a el uso de la tecnología. Inteligencia artificial salió en los 50, virtualización exactamente lo mismo. Como decía Ramsés, lo que hoy estamos hablando de computación cuántica inclusive tampoco es algo reciente, ¿sí? Y en los casos de privacidad nos pasa lo mismo en relación a cómo las compañías fueron haciéndose dependientes en relación al uso de la tecnología y a la necesidad del procesamiento de datos, ¿no? Como les muestro en el slide, en función de que fuimos compartiendo el hecho del procesamiento de la información, acercándole la computación a los usuarios, ¿sí? Empezamos a tener determinado tipo de redes distribuidas, no solamente las redes a nivel administrativo, dentro de lo cual la necesidad de mantener privacidad dentro de determinado tipo de información y dentro de determinado tipo de industrias se fue haciendo cada vez más importante, ¿no? Como se menciona en el slide, esto entre los años 80 y los 90 es que sucedió, y a partir de este momento es donde se empezó a hablar del concepto de privacidad por diseño, de la misma manera que se habla del concepto de seguridad por diseño en particular. Esto tiene que ver con una necesidad que empezaron a ver las organizaciones en empezar no solo a ser más resilientes en función de la continuidad de cómo es la gestión tecnológica, sino también en cómo prevenir los hechos relacionados con la protección de los datos frente a la utilización de tecnologías emergentes, como lo fue oportunamente la aparición de Big Data, soluciones de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Acá dos hitos que me pareció importante compartir con ustedes, perdón, por acá. Uno es el hecho del modelo que se publica, ¿sí? Hay una universidad
en Canadá, en donde Anne Cavoukian, una ingeniera de esa universidad, plantea el primer modelo relacionado con lo que tiene que ver con privacidad por diseño en particular, y también la autoridad holandesa relacionada con el tema de protección de datos genera también, digamos, y aporta a este modelo de privacidad, que posteriormente, en el 2018, adopta la Unión Europea para conformar lo que fue la publicación de la primera publicación de lo que es GDPR, ¿no? El Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Y todo esto tiene que ver inclusive con determinado tipo de riesgos y de enfoques que están relacionados en cómo es el tratamiento y cómo es el contexto relacionado con el tema de privacidad, sobre todo con la implicancia que hay a nivel tecnológico, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la omnicanalidad que existe respecto no solamente de la cantidad de dispositivos que puedo utilizar a partir de una identidad digital en particular para acceder a datos o para publicar, etcétera, sino también la cantidad de canales digitales que tengo a partir de redes sociales, ¿sí? Y medios de comunicación entre personas. En donde obviamente uno de los principales riesgos es el hecho de cómo las personas gestionan sus datos que quedan publicados y en qué forma y cuáles son los criterios de privacidad en particular, y sobre todo el problema de la desorganización a nivel de la identidad digital de las personas dentro de estos canales en particular, ¿no? Por el otro lado, otro de los factores, digamos, que de alguna manera hacen a estos riesgos de privacidad tiene que ver con la sensibilización de las personas respecto de sus propios datos, ¿no? Por eso acá hago énfasis de la responsabilidad que tenemos como empresarios o dentro de nuestras empresas, del hecho de compartir este tipo de riesgos con nuestros colaboradores, porque una de las cosas que pasó con todo esto de la omnicanalidad, el gran acceso a determinado tipo de recursos tecnológicos, es que empezamos a ser públicos por defecto y empezamos a ser privados por necesidad o con esfuerzo, digamos, no en particular. Habrán visto determinado tipo de incidentes simples que pueden o que han ocurrido oportunamente porque ya han cambiado el diseño de los tickets de avión, pero cuántos fraudes pueden haber ocurrido a partir del robo de datos personales, yo le saco una foto inocente a mi pasaje de avión, en donde oportunamente estaban toda una serie de datos que era factible, digamos, poder utilizarlos para ocasionar un fraude a partir de suplantación de identidad con una identidad sintética, por ejemplo, ¿no? Por eso, a partir de esta situación, las regulaciones son lo que vienen a, de alguna manera, conformar el primer marco de contención en relación a esta situación. Más allá del Reglamento General de Privacidad de Datos de la Unión Europea, también se publicó posteriormente, cuya última actualización creo que fue del año 2021, lo que se llama el Reglamento ePrivacy, que es como el paralelo de GDPR, pero alineado a lo que tiene que ver con la protección de los datos en el ciberespacio, digamos, o en medios electrónicos. Y recientemente también se publicó el Reglamento de Inteligencia Artificial, que es el primer reglamento a nivel global que tenemos para poder tomar algunas directrices, más allá de estándares como la 42001, que es lo que nos presenta un sistema de gestión, de administración y gestión de auditoría, de inteligencia artificial en particular. Y esto tiene que ver con que, como decíamos antes, ¿no? Las empresas tienen que ganar confianza digital en lo que disponibilizan como herramientas tecnológicas para que inclusive sus clientes se acerquen a los servicios de la compañía o utilicen los servicios de la compañía en particular. Para eso obviamente tienen que implementar determinado tipo de acciones y herramientas que estén relacionadas con el tema de protección de datos y sobre todo con la protección de las personas. Esto, por ejemplo, tuvimos, lo relacionado con esto último que les comentaba,
muchos incidentes, sobre todo en la etapa de pandemia, en donde todavía, digamos, no sabíamos muy bien en qué momento íbamos a salir. Por ejemplo, en la banca, ¿sí? Con el tema del onboarding digital, el hecho de facilitar el acceso al home banking a través de biometría, etcétera, en donde hubo muchos incidentes relacionados con esta cuestión. En cuanto a lo que tiene que ver con riesgo, tenemos inicialmente una cuestión conceptual primero, ¿no? El hecho de entender, o no entender, mejor dicho, lo que es privacidad. Que estemos aplicando seguridad de la información no quiere decir que estemos aplicando medidas de protección de datos personales. La seguridad de la información protege el dato, en cambio la privacidad lo que protege es la identidad de las personas. Por lo tanto, los medios que voy a tener que poner de protección obviamente tienen que tener este doble clic en particular respecto de este tipo de datos. De acá, por ejemplo, más allá de la aparición de la norma ISO 27701, la actualización a 2022 de la ISO 27001, que agrega ciberseguridad y que agrega privacidad, tiene que ver con esta cuestión, con el hecho de mejorar los controles, ¿sí? De hecho vieron que son menos controles en particular, y ser más asertivos en cuanto a la aplicación de la protección del negocio en sí. Lo otro, el hecho de no contar con campañas de ingeniería social que estén abordando en particular cómo es que se usa la tecnología, ¿sí? Cómo enseñarle a nuestros colaboradores que hay herramientas desde el punto de vista de trabajo y herramientas personales que ellos tienen a nivel tecnológico, que hay una forma de utilizarlos, enseñarles qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, sobre todo con los datos. Hubo muchos incidentes también en el hecho de volcar determinado tipo de información en los chats de inteligencia artificial, por ejemplo, y eso ha ocasionado grandes fugas de datos, ¿no? Por el otro lado, el desconocimiento o falta de compliance. Primero que nada, antes de aplicar tecnología emergente dentro de la compañía, ya sean soluciones de Big Data, inteligencia artificial, etc., lo primero que tengo que tener es el marco de contención. Esto que les comentaba recién. Tener políticas adecuadas en donde aquellos que la utilizan, aquellos que la administran, primero que nada sepan qué hacer con ello, que existan los roles y responsabilidades determinados como para poder establecer los controles y a su vez definir quién puede utilizarlo y quién no, de acuerdo a su función. En ese sentido, estaríamos volviendo de alguna manera a lo que es la cuestión básica de la seguridad de la información, que es la necesidad de conocer. Yo necesito conocer o acceder a un dato de acuerdo a mi función y para cumplir un objetivo dentro de la compañía. Y para eso la compañía me da determinado tipo de herramientas que yo las tengo que utilizar dentro de un contexto determinado. Eso es lo que me definen estas políticas, que además están basadas en estas leyes, regulaciones y estándares, o deberían, que es lo que les comentaba, ¿no? Y después también el tema relacionado con los controles asociados a la prevención de monitoreo de las personas y suplantación de identidad en particular. También entender que debe haber, digamos, una sensibilización no solamente de los usuarios, ¿no? Cuando hablo de colaboradores, también hablo de la dirección. La dirección de la compañía, cuando define qué plan o qué desarrollar para poder mejorar sus procesos y llevar adelante su plan de negocio, y deciden que haya determinado tipo de tecnología que intervenga dentro de sus procesos, también tiene que estar sensibilizada con la toma de decisiones, ¿sí? Un ejemplo simple, sencillo, con tecnología básica que suelo dar, es el hecho de que si yo quiero en mi empresa, supónganse que es una petrolera o una empresa de construcción, yo disponibilizo un recurso de la compañía que es una camioneta a mis supervisores de campo. Pero quiero a su vez controlar cuál es el tipo de uso que se le da a ese recurso que yo estoy brindando y a su vez cuáles son los costos que están abordados con eso. Bueno,
lo que fácilmente se puede hacer es implementando un GPS. Pero yo, para poder monitorear ese recurso que va a estar manejado por una persona, lo primero que tengo que ver desde el punto de vista de las políticas es el hecho de que yo no puedo monitorear a la persona si primero no tengo el consentimiento de esa persona. ¿Por qué? Porque la ley me lo pide, ¿sí? Hay cuestiones relacionadas con la privacidad que inclusive están asociadas a cómo manejo la estrategia para poder abordar no solamente el problema que tengo, sino también ver qué contexto legal, qué contexto de compliance y regulatorio tengo que poner. Entonces ahí, para aquellos puestos específicos en donde yo defina una solución determinada, lo que tengo que hacer es tener el consentimiento y los documentos asociados para que la persona me dé el fehaciente consentimiento de esa situación en particular, ¿no? Y después, bueno, un ejemplo también, digo, más llevado al terreno personal, no de empresas, también el hecho de que, digamos, abordar a intrusar la privacidad del otro también tiene que ver con cuestiones que están asociadas a meterme, digamos, en sus redes, etcétera, ¿no? Y que inclusive este tipo de situaciones están penadas por la ley, ¿sí? Entonces, eso también tenerlo en cuenta desde este lugar. Y después, respecto de ciberseguridad, esto que les comentaba respecto de inteligencia artificial particularmente, y la menciono porque es hoy en donde más se está previendo de su uso dentro de procesos de negocio, ¿no? El uso indiscriminado, el hecho de no tener esta red de políticas, roles, funciones, quién puede usarlo y quién no, ¿sí? El hecho de dejarlo liberado y a su vez no concientizar a las personas qué es lo que se puede hacer con inteligencia artificial o no. La falta de requisitos relacionados con el contexto de privacidad, ¿sí? Esto para lo que tiene que ver con procedimientos de cómo ejecutar un proceso con determinado tipo de tecnología, usándola, ¿no? Fuga de datos y exposición de datos sensibles. Habrán escuchado seguramente el caso de Samsung, en donde hubo una gran fuga de datos con además perjuicios para la compañía, en función de que un grupo de colaboradores quiso hacer más rápido su trabajo y empezó a meter contratos completos dentro de lo que es inteligencia artificial, y hubo una gran exposición de datos personales y confidenciales, ¿no? Por eso, lo que decíamos, que es este ejemplo que está acá, ahí está. Sí, acá les dejo también el link de acceso a la noticia, igual salió en varios lados. Entonces, falta de políticas, definiciones y roles, responsabilidades, patrones de uso. Yo no puedo usar, relacionado con el tema de privacidad, de cualquier manera los datos personales. Siempre tengan en cuenta, además, de que toda ley y regulación relacionada con esto, insisto, me pide el consentimiento del dueño del dato para yo poder utilizarlo dentro de algunos procesos, y a su vez, además del consentimiento, lo que tengo que decirles con qué objetivo yo estoy recopilando su información, sus datos personales, y para qué los voy a utilizar. ¿Qué requisitos tendría respecto del tema de la privacidad en función de tecnología? Uno de los criterios que hay en la recopilación de datos personales es la minimización de datos. Solo podría recopilar la cantidad de datos personales puntuales que necesito para cumplir con el objetivo por el cual los estoy recopilando, ¿sí? Ese es un tema importante porque, digamos, hace también al cumplimiento de la ley. Tener cuidado, inclusive con el hecho de suscripciones gratuitas en donde nos piden datos personales para poder acceder gratuitamente a algunos lados, ¿no? Estos puntos los dejo, inclusive para aquel que los quiera utilizar para algún awareness interno, digamos. El hecho de no configurar opciones de privacidad en las páginas web, inclusive vieron el tema de las cookies que nos piden
nos solicitan, digamos que eso está puesto por ley también, ¿no? Es obligatorio con el hecho de la navegación, tener cuidado con lo que aceptamos a nivel de cookies, tener cuidado en caer a partir de esto en trampas de phishing, obviamente, ¿sí? Y para esto, desde el punto de vista a nivel corporativo, entonces, lo que tenemos que establecer, y esto es algo que también recalcó Ramsés dentro de su charla, es gobernanza. Si ustedes tienen en la memoria, cuando empezamos a hablar más fuerte de gobernanza, debe haber sido alrededor de unos 20 años atrás, ¿sí? 25, ponele, pero más o menos 20 años, ¿sí? En donde todavía hoy, a este momento, seguimos gestionando en lugar de gobernar y se confunde gestión con gobierno, ¿sí? Yo no puedo abordar ningún tipo de proyecto en donde voy a involucrar determinado tipo de tecnología si primeramente no tengo un gobierno de datos. ¿Cómo hago para implementar Big Data e inteligencia artificial de una manera segura en relación a la privacidad si no gobierno mis datos? En donde, de la misma manera que la diferencia entre seguridad de la información y privacidad, nos pasa con lo que es clasificación de la información o gobierno de datos, ¿sí? El concepto básico de clasificación de la información me da simplemente los 3 pilares de la seguridad de la información. Yo lo que necesito para gobernar datos es trazabilidad, atributos, ver temas relacionados en cuanto al patrón del uso del dato, en dónde lo voy a almacenar y cómo lo voy a procesar, bajo qué medios, cuál va a ser la destrucción final, inclusive de esos datos y todo, ¿no? Por el otro lado, lo otro que tengo es el cumplimiento, que ya lo mencionamos, a nivel de las leyes y regulaciones, tener en cuenta en función de los datos qué tipo de leyes me aplican y obviamente la gestión de accesos, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver con orientado a la identidad digital, no a la gestión de cuentas de usuario. ¿Se entiende? Como que vamos complejizando y vamos sumándole alguna capa adicional a la gestión que estamos haciendo ahora para poder gobernar. Y obviamente, desde el punto de vista de ciberseguridad, y dependiendo el tipo de tecnología que utilicemos y el objeto hacia el cual queremos ir con esto, aplicar distintos tipos de medidas relacionadas con la protección del dato. Por ejemplo, teniendo en cuenta, supónganse un proceso comercial en donde hay un área de marketing que tiene de una empresa de salud, que tiene pensado desarrollar su plan médico en distintas áreas de un país, en donde tiene que ver por locación, de acuerdo a los diagnósticos de atención de sus afiliados en cada uno de los lugares, cuáles son los servicios médicos que tiene que mejorar. Y obviamente estamos hablando de diagnóstico médico. Un comercial no puede ver diagnóstico médico, pero sí debería de saber, asociado con el nombre de la persona, pero sí debería saber por lo menos el dato de la locación y qué es, digamos, lo que le sirve a él para poder mejorar su plan. En función de eso, cuando hablamos de acceso a datos, una de las cosas que tenemos que ver también es esa. ¿Qué privilegios de acceso le voy a dar a cada uno a la información de acuerdo a su función y a su rol, ¿no? El otro enfoque de solución que se le suma, también tengo que tener un framework conocido. Esto obviamente, hay hoy por hoy una serie de guías, ¿sí?, que me ayudarían a trabajar sobre la privacidad en base a la tecnología aplicada al negocio hoy por hoy, principalmente lo que tiene que ver con los principios de privacidad que tiene ISACA, ¿sí?, inclusive como para poder establecer auditoría a privacidad, ¿sí?, eso lo dejaremos para otra charla. Por el otro lado tengo la NIST, si yo quiero hacer una evaluación de riesgos relacionado con privacidad, está la IR 8062, sí, la 8062, que es de riesgos de privacidad. Y por el otro lado
Tengo también como implementación de un sistema de gestión de información de privacidad, la 27701, cuyos controles fueron incluidos dentro de la 27001. Lo otro que tengo que tener son los roles y responsabilidades. Un DPO, que es el delegado de protección de datos, el Data Privacy Officer, es el responsable de compliance de datos con conceptos de privacidad y algún conocimiento o conocimiento legal, pero también tiene que tener en cuenta el conocimiento y los conceptos tecnológicos para poder entender holísticamente todo esto de lo que estamos hablando. Y obviamente entender de cómo se tratan los datos personales dentro de los distintos procesos de negocio, ¿sí? Y después, por el otro lado, el DPO, por ejemplo, para que se den una idea, según GDPR, debería de existir el rol en una empresa de más de 250 empleados o en donde haya un gran volumen de datos personales, digamos, ¿no? Esa sería la definición. Y después, si estoy pensando en inteligencia artificial, Big Data, etcétera, donde manejo un gran volumen de datos, no puedo dejar de pensar en el Chief Data Officer y en todo su equipo que me ayuda a poder implementar y poder administrar todo lo que decíamos recién, ¿no? Respecto de la arquitectura de datos, fuentes de datos que obviamente, según me dice la ley, tienen que ser de fuentes confiables, ¿sí? Porque además, en el caso de inteligencia artificial, una de las cosas que voy a hacer es el hecho de que asegurarme que el dato sea íntegro y que el resultado del objetivo para el cual lo estoy implementando y no tenga sesgos, digamos, ¿no? Entonces hay toda una cuestión relacionada con los distintos roles. Como resumen, decíamos contar con un marco de gobierno ético, establecer un gobierno de datos holístico, como mencionábamos recién, hacer enfoque en la gestión de proyectos. Una de las cosas que hace a la seguridad por diseño y la privacidad por diseño es ya ver en la gestión de proyectos qué controles y qué riesgos son los que se están abordando en el servicio tecnológico o en el proceso de servicios que se esté desarrollando. Y un detalle importante y no menor, que la gente de riesgos y la gente de auditoría interna participe en la gestión de proyectos, porque ellos son los que pueden identificar si estoy abordando todos los riesgos conocidos y a su vez pueden detectar todos los riesgos que serían nuevos para la compañía en función de ese desarrollo. Y a partir de ahí encontrar mitigantes y planes de respuesta, ¿no? Concientizar, capacitar al personal técnico y obviamente ampliar la concientización del usuario, apoyándolo también en sus cuestiones personales, ¿no? Que encuentre un valor agregado en todo esto que estaríamos implementando para que también lo acompañe. Lo que principalmente tenemos que entender, más allá del título de la charla que está relacionado con privacidad y ciberseguridad, es que la privacidad principalmente está basada en el comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que implementar un gobierno de datos que asegure que voy a estar marcando las pautas necesarias dentro de la organización como para que las personas sepan cómo deben conducirse dentro de esto y obviamente las herramientas que las voy a necesitar a nivel de control, pero que de alguna forma son actores secundarios porque le brindan un soporte a esta necesidad que tendríamos que ir construyendo internamente en la organización. Pero, insisto, principalmente está basado en el comportamiento de las personas y por eso siempre insistimos con el tema de concientización y capacitación en estas cuestiones. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería compartir, digamos, conceptualmente. Así que, nada, terminamos acá. Muy amable. Gracias. Tenemos unos minutitos si alguien quiere hacer alguna consulta. ¿Conoces alguna empresa o organización que actualmente tenga a ese Data Privacy Officer? Sí,
sí, hay varias ya. ¿Como cuáles? Y tenés las compañías de seguro, las que son europeas, tienen un DPO. Nosotros, en BDO, yo soy el DPO de la compañía junto con la parte de riesgos. Y después, normalmente, principalmente las empresas que son de origen europeo. ¿Por alguna regulación o algo por el estilo, o nada más por un best practices que lo están implementando? No. A ver, acá es lo que comentaba. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea es de cumplimiento dentro de la Unión Europea lo que tiene que ver con la protección de los datos de los habitantes, digamos, y fuera también en el caso alcanzado los habitantes de la Unión Europea que están fuera de Europa. Por lo tanto, es de cumplimiento global. Acá en Argentina, desde mayo del 2018 que hay que cumplir con GDPR. Y ya ha habido multas. Calculen que las multas del no cumplimiento de GDPR van del 2 al 4% de la facturación anual de la compañía, o entre 20 y 40 millones de euros. O sea que cumplamos. Nos va a salir un poco caro. Si me permitís, Fabián, sí. Algunos colegas nuestros que trabajan en España, en Europa, que tienen certificación CISEM o CISA, viven de hacer certificaciones de cumplimiento de seguridad, sí. Lo cual es, para los que se certifiquen, es una excelente fuente de ingresos. Tal cual. Además, perdón, un comentario. En el caso en particular de España, y en mi experiencia, es uno de los países que mejor tiene desarrollado lo que es la parte de protección de datos. Porque de hecho hay mucha aplicación, y nos ha tocado participar también en algún proyecto, en lo que tiene que ver, por ejemplo, vos no podés venderle al Estado español si primero por un auditor independiente, no certificás el cumplimiento de la ley ENS, por ejemplo, que es, digamos, como si fuera nuestra ley de protección de datos personales, más o menos, salvando las distancias, ¿no? Digo, además del reglamento de privacidad de datos, España tiene la ENS, en donde obliga a cualquiera que quiere ofrecer servicios a las entidades del Estado a que certifiquen el cumplimiento de la ley, digamos, ¿no? Con lo cual me parece que es una buena decisión respecto de ese tema. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar un poco la relación de la ley que salió en Europa de inteligencia artificial y todo el tema esto de la privacidad, ¿no? Un poco lo que tuviste hablando también del gobierno. Sí, a ver, lo que marca puntualmente a nivel de privacidad es esto de, primero, que la utilización de datos personales y que la utilización en particular de la inteligencia artificial no impacte con un sesgo a las personas, digamos, ¿no? Que los resultados que brinde no afecte a las personas, no deje expuestos los datos de las personas, etc. Entonces, marca determinado tipo de requisitos que son necesarios interpretarlos como un control cuando yo lo bajo a tierra, por ejemplo, en una política o en controles técnicos a revisar. Lo tengo como parte de otra charla a nivel de inteligencia artificial principalmente, pero para poder cumplir, por ejemplo, con la ley de inteligencia artificial, una de las guías es la ISO 42001, que tiene básicamente todos los requisitos asociados al gobierno de inteligencia artificial y los controles asociados, que van desde el control de gobierno de datos, por eso lo mencionábamos como uno de los temas, es el primer control que aparece, ¿sí? en particular, hasta lo que son los controles que se llaman de caja negra, en donde tengo que ver de cómo revisar técnicamente entre el algoritmo, el resultado y la fuente de datos de donde estoy tomando la información, ¿sí? Ahí en este sentido, por eso mencionaba y hacía hincapié en el arquitecto de inteligencia artificial,
porque entre lo que le deja el responsable, digamos, de ver la arquitectura del dato, ¿sí? Y lo que es la parte de la estructura más tecnológica, digamos, de la infraestructura de inteligencia artificial, de ver el resultado que le va a dar, que sea íntegro el dato, asegurando la fuente, ¿sí? Claro, tal cual. Sí, inclusive ha habido errores con situaciones en donde se intentó utilizarlo en el 2017, en Facebook fue el primero que se quiso utilizar, en donde hubo un sistema de inteligencia artificial que estaba aplicado, que lo tuvieron que dar de baja, porque las máquinas empezaron a hablar entre ellas, inclusive en un idioma que nadie sabía qué pasaba, desconocido. Entonces, digo, hubo determinado tipo de intentos en su momento en donde había este tipo de errores. Los controles de caja negra y ese tipo de controles, no me sale el nombre ahora, pero son de los años 50. Es lo mismo. Entonces, acá ¿cuál fue el tema? Perdón que me fui un poco de cuestión. Entre la aparición del concepto con el libro de Isaac Asimov en Yo Robot de lo que es inteligencia artificial hasta, te diría, alrededor entre los 60 y los 70, tuvimos lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se requiere mucho procesamiento y se requiere mucho recurso de almacenamiento. Y hasta ese momento la tecnología por ahí más parecida a lo que era virtualización lo teníamos con los mainframe, que también son de los 50. En los 80, que es cuando aparece Big Data, es donde empezó a reformularse el tema de virtualización en otro tipo de plataformas. Y ahí es donde empieza a retomarse el ejercicio de inteligencia artificial en particular, en los primeros intentos, digamos, ¿no? Vieron que estaba el Deep Blue de IBM, etc. Entonces, hoy por hoy ya tenemos, digamos, un poco, hemos pasado por la etapa misma que pasó la virtualización y yo entro a Internet y uso inteligencia artificial. Y ahí es donde está el riesgo, inclusive, que por eso digo gobernanza en las compañías, digo, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es aplicar también otro concepto básico de seguridad. Primero, bloqueo. Defino una política, digo quién la puede usar, quién no, bajo qué criterios y qué datos se pueden usar y qué datos no, también. Nosotros estamos viendo con algunas empresas de salud que ya están queriendo implementar, y algunas ya están, no te digo avanzadas, pero con pruebas, inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico médico. ¿Se entiende? Claro, tal cual. Sí. Ahí tenemos el otro riesgo conceptual en donde pensamos que inteligencia... Yo le pregunté a ChatGPT qué es inteligencia artificial, en la chat de inteligencia artificial lo puse. Y un detalle importante, ChatGPT me dice que la inteligencia artificial es la que viene a tomar decisiones por nosotros. Y el objeto con el cual se creó en los años 50 la inteligencia artificial es para facilitar el trabajo de los humanos. Entonces, fíjense ustedes que si yo me quedo con el primer concepto utilizándolo, agarro y tiro cosas sin siquiera pensar qué es lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay una cuestión también de nosotros sensibilizarnos con ese tema, ¿no? Sí. Sí. Sí, y además tener en cuenta con esto de los roles en no cometer también el error de pensarlo todo desde el punto de vista operativo. Yo tengo que hacer crecer y madurar en roles tanto la gente de gobierno como la gente de control interno. Yo no puedo tener un auditor dentro de la compañía que no sepa qué es lo que se está haciendo dentro de la compañía. Que se entere cuando sale a producción y tengo 6 meses, 8 meses
para que ese auditor que tiene que estar controlando me deje un agujero negro de 8 meses sin saber qué es lo que está pasando. Por eso digo también la participación de los auditores en la gestión de proyectos, porque de ahí también se saca en qué tengo que capacitarme para llevar adelante algo, digamos, ¿no? Así que bien. Una pregunta. ¿Cómo es la relación entre el gestor de riesgo de seguridad de la información y el gestor de seguridad de la información? Donde a veces hay roles superpuestos de riesgos, si bien es histórico, es relativamente nuevo. A ver, estoy tratando de entender el rol, digamos, el gestor de seguridad de la información es el que de alguna manera administra, digamos, y opera lo que tiene que ver la seguridad. Puedo tener un rol de analista desde el punto de vista de gestión y el rol del administrador, de seguridad, que va más al fierro, al software. Si yo agrego, digamos, un rol relacionado con riesgos de seguridad de la información, esa persona debería de estar enfocada en establecer los controles de la operación. Con lo cual, que sea un rol independiente del gestor de seguridad, sea analista o sea administrador, no lo veo mal, porque en realidad está segregando, de acuerdo inclusive a lo que nos dice CISEN, digo, ¿no? En cómo tengo que, claro. Lo mismo me pasa, y ahí hay un tema, vieron las 3 líneas de defensa de COSO, digo, ¿no? O sea, la tercera línea de defensa sabemos que es auditoría interna, pero yo puedo segregar, por ejemplo, la gestión de accesos, poniendo en la segunda línea los controles asociados a seguridad de la información, que tienen que ver con verificar que el ABM usuarios que está haciendo dentro de la primera línea la gente de tecnología esté de acuerdo a lo que dice un procedimiento, a lo que dicen determinado tipo de protocolos, digamos, ¿no? Y a lo sumo, auditoría interna lo que hace de la tercera línea verifica que la segunda haga el control eficiente y eficaz. Eso es lo que sería el ideal, digamos, ¿no? Así que no sé si con eso... Sí, básicamente porque el Banco Central tiene la figura, y nosotros hemos tenido algunos casos de consultoría, donde básicamente un tema que desde el punto de vista teórico es sencillo, no llevarlo a la práctica, es la distinción entre tolerancia y apetito al riesgo. Claro. Uno lo tiene que llevar, y los bancos que tienen mucha experiencia en gestión de riesgos crediticios, no tanto en gestión de riesgos. Sí, pero ahí hay que tener un cuidadito en la visión de la lectura completa del documento, de la A7777. Tengan en cuenta que cuando salió la A7777, si la leen, es una norma ISO. Está inclusive armadita casi como una norma ISO, digamos, ¿no? Entonces, ahí yo no puedo abordar, como se hacía con la 4609, un enfoque de solución repartiendo, toma, este capítulo es tuyo, este es tuyo. No, tengo que verlo completo. Este tema de riesgos, si yo no tengo en cuenta de que los riesgos de seguridad de la información o de ciberseguridad los tengo que mapear con el negocio y tengo que alinearlos con los riesgos de negocio, me va a quedar rengo, ¿se entiende? Entonces, tengo que ver primero los capítulos donde me habla de gobernanza y me pide gobernanza, para después en función de eso abordar los riesgos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Fabio. Gracias. Estamos con el tiempo metido. Este es un muy amable. del capítulo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.